Hola, bienvenidos de nuevo a Biología a través de los números. En este video me gustaría hablar un poquito de por qué es relevante estudiar la biología bajo esta perspectiva tan cuantitativa. Sabemos que históricamente la biología ha sido una ciencia muy cualitativa y ha habido grandes logros y avances en el entendimiento de cómo funciona la vida. Entonces, ¿por qué cambiar de perspectiva? Bueno, estas dos citas me parecen muy relevantes, me parece que resumen en gran parte la filosofía del curso, entonces me gustaría leerlas textualmente. Alguna vez dijo Lord Kelvin, uno de los más grandes físicos del siglo XIX, dijo así: seguido digo que cuando puedes medir de lo que estás hablando y expresarlo con números, sabes algo acerca de ello, pero cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es escaso e insatisfactorio. Puede que sea el comienzo del conocimiento, pero vagamente en tus pensamientos has avanzado a la etapa de ciencia, cualquiera que sea el tópico. Probablemente Lord Kelvin fue bastante estricto con este criterio, puesto que, como les decía, ha habido grandes avances en el entendimiento de cómo funciona la vida a partir de ensayos cualitativos. Por ejemplo, cualquiera que haya corrido alguna vez un gel de electroforesis sabrá que es un ensayo en su mayoría cualitativo y aún así se pueden inferir muchas cosas acerca del funcionamiento de los seres vivos con esta clase de experimentos. Sin embargo, la idea del curso es que ponerle números al objeto de estudio te da una perspectiva diferente y complementaria a lo que tradicionalmente se tiene. Digo complementaria porque no estamos argumentando aquí que estudiar la física biológica es la única manera correcta de entender la vida. Estamos diciendo que la perspectiva que nos puede dar biología a través de los números es un complemento de lo que ya se tiene tradicionalmente en biología. Otra parte muy relevante del club va a ser la derivación de modelos predictivos que nos describan cómo funcionan los fenómenos biológicos. Pero, ¿por qué? ¿De qué nos sirve tener ecuaciones matemáticas que describan, por ejemplo, cómo se prende y se apaga un gen? Bueno, creo que la frase de Darwin que pongo aquí captura la esencia de esta idea. Dijo alguna vez Darwin: toda observación debe estar a favor o en contra de algún punto de vista para realmente ser útil. Imagínense un mapa. Uno de los más grandes logros, de hecho, de la ciencia del antiguo mundo fue cuando Eratóstenes pudo medir el radio de la Tierra al medir la diferencia en la sombra generada a cierta hora entre dos ciudades. Es una historia fascinante si quieren buscarla en internet. Es bastante interesante la manera en que infirió cuánto medía la circunferencia de la Tierra. Pero eso le permitió a los griegos trazar los primeros mapas que les describieran el mundo que ellos conocían en ese entonces. Pero un mapa realmente no captura todos los elementos de la realidad. Un mapa con todos los elementos de la realidad realmente no sería útil. De hecho, hay una historia de Jorge Luis Borges muy chistosa que dice que había un imperio donde la cartografía había avanzado de manera fenomenal. Entonces, el mapa de una provincia completa ocupaba toda una ciudad. Es decir, era un mapa de varios kilómetros cuadrados. Y el mapa de todo el imperio ocupaba el espacio de toda una provincia. Pero entonces los cartógrafos, siendo muy ambiciosos, querían capturar todos los elementos de su imperio y generaron un mapa que era del tamaño del mismísimo imperio. Pero por supuesto que ese mapa no era para nada útil. ¿De qué te sirve un mapa con todos y cada uno de los elementos del imperio si tienes el propio imperio para explorar estos elementos? La idea bajo esta analogía es que nosotros vamos a hacer simplificaciones sobre los fenómenos biológicos. Queremos eliminar gran parte de la complejidad de estas máquinas vivas llamadas células y capturar solo pequeños elementos de la realidad que esconden. Es decir, vamos a ahora sí que a decir mentiras, mentiras acertadas, que nos van a permitir aislar una partecita del fenómeno y describirla y poderla predecir. Hoy en día la biología moderna se hacen mediciones muy precisas y muy cuantitativas. Por ejemplo, se puede medir la expresión de un gen a través de diferentes ensayos, por ejemplo, aquellos que conozcan los genes reporteros o secuenciación masiva
o microarreglos. Podemos medir cuánto se prende y cuánto se apaga un gen. Podemos medir la tasa de crecimiento de las células. Podemos medir la concentración de iones inorgánicos dentro del citoplasma. Podemos medir la cantidad de ATP producido por unidad de tiempo. Es decir, podemos ponerle números a las cosas y sin embargo, a pesar de que la literatura de la biología está llena de esta clase de mediciones, nunca se les da, o muy rara vez se les da, una explicación cuantitativa. Podemos resumir la idea general del curso como la siguiente frase, pongan atención. Los datos cuantitativos demandan modelos cuantitativos. O dicho de manera reversa, los modelos cuantitativos deben poder permitir hacer hipótesis que se puedan probar experimentalmente. Es decir, hacer ecuaciones, hacer descripciones simplificadas de la vida no es más que un generador de preguntas. Es una maquinita que nos va a hacer preguntas donde en el laboratorio vamos a probar si son ciertas o son falsas. Entonces, esta es la idea general de por qué es interesante estudiar la biología a través de los números, por qué es interesante estudiar la biología utilizando modelos físicos. En los siguientes videos vamos a empezar ya a hablar de cómo funciona la célula, pero visto desde una perspectiva muy diferente a los cursos tradicionales de biología molecular. Pero sí quise detenerme un poco, hacer énfasis de por qué es importante, por qué es interesante, por qué nos podría ayudar la biología estudiada desde un punto de vista más cuantitativo. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.